En los bosques de África, Asia y América Latina, comunidades como esta están acostumbradas a que su territorio esté amenazado por mineras, madereros ilegales y acaparadores de tierras. Pero ahora, además de estas amenazas, tienen que hacer frente a un nuevo tipo de codicia, la de los mineros del aire, los representantes del mercado de carbono. Hemos sufrido mucho acoso por parte de empresas que quieren comprar carbono de nuestras comunidades. Llegaron ellos allá diciéndonos donde que nosotros como comunarios podemos agarrar y vender lo que son los bonos de carbono. Yo desconocía lo que es REDD, lo que son los bonos de carbono, igualmente que mi pueblo, ¿no? Cuando era explotación de madera, veíamos pasar la balsa con los troncos de madera y veíamos como toda nuestra riqueza se iba a otra región. Hoy no, hoy es un mercado de carbono, que no se ve nada, o sea, ¿qué es lo que se está vendiendo? Que nada se ve, que nada se toca para sentir. ¿Y qué es créditos de bonos de carbono? ¿Quién lo compra? ¿Quién lo emite? ¿Quién soluciona? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué mercado es este? Que el bosque ya está aquí hace años. La gente de las comunidades lo protege hace años. Y ahora viene un proyecto que va a salvar a ese bosque. Y la empresa entrando allí, ofreciendo millones para que las comunidades no pudieran hacer nada, solo quedarse en su hamaca. Un amigo mío dice que cuando hay dinero de por medio, desconfía. Y eso fue también lo que me pasó a mí. Empecé a desconfiar. Entonces, estos son los biopiratas que tratan de someter a los pueblos indígenas a través de mentiras para que ellos reciban el visto bueno de la comunidad a través de un contrato entre la empresa y la comunidad para que la empresa, en nombre de la comunidad, pueda negociar carbono. Para articularse ante esta compleja realidad, representantes de comunidades de diferentes países se reunieron en el territorio indígena Kaapor, en la Amazonia brasileña. Este diálogo es muy importante para nosotros, que buscamos mucha información a través de otros países, de líderes que vinieron aquí para que entendamos este crédito de carbono. Porque muchas personas que ya han tenido experiencias con créditos de carbono ya están teniendo problemas, dificultades. Entonces, sobre esto es lo que tenemos que debatir entre nosotros, para debatir en contra de REDD. Hermanos, hoy día es un día histórico para nosotros. Y si estamos aquí es por la reivindicación de nuestros derechos como pueblos indígenas. Y los negocios de carbono están generando divisiones en los pueblos, en las familias indígenas. Hablaron sobre las diferentes estrategias utilizadas por empresas, ONGs y gobiernos para acercarse a las comunidades y vender créditos de carbono de sus territorios. Ellos fueron muy estratégicos porque utilizaron una persona indígena, la utilizaron para llegar hacia nosotros, pero no hicieron como tal una consulta previa en el resguardo, sino que lo sacaron a la ciudad, le pagaron hoteles, comida, lo atendieron muy bien para poder entrar en proceso. Nosotros también estamos aquí para aportar, para traer algunas de nuestras experiencias. Fue un acuerdo que hicieron de forma aislada. Llamaron solo a algunos líderes, algunas personas, y con eso hicieron parecer que tenían el apoyo de todo el pueblo para tener acceso a los créditos de carbono. Repudiamos esto diciendo que nosotros, el pueblo Mundurucú, no aceptamos este proyecto en nuestro territorio. Lo que ellos pidieron fue firmar una pequeña acta comprobando la presencia de los habitantes que estaban en esa reunión. Y después de un tiempo pude descubrir, a través de un documento del proyecto, que esa firma que pidieron sirvió para comprobar que la gente estaba de acuerdo con el proyecto. Y no estaban. Ni siquiera sabían que eso iba a servir para decir que estaban de acuerdo con el proyecto.
Cuando descubrí esto, el proyecto ya tenía muchos créditos de carbono que ya habían vendido. Me visitaron 2 personas manifestando querer hablar con la organización de mi territorio. Ellos querían adelantar un proyecto con los niños y con los adultos mayores y llevaron detalles, regalos, invitaron a una reunión en el territorio. Cuando fueron, las mujeres se percataron que ellos fueron sacando un dron. ¿Por qué ese dron? ¿Para qué es? Que no, que esto es como para conocer más a fondo. Nos llamó mucho la atención y nos generó la preocupación. Fuimos a la profundidad de eso y nos encontramos de que ya tenían un proyecto establecido en nuestro territorio de negocio de bonos de carbonos, el cual nosotros no teníamos conocimiento. Comenzamos a notar a muchas personas de fuera que percibíamos que no eran de esa región o no eran de ese territorio. Y nos pusimos a investigar para poder entender qué hacían esas personas allí. Así descubrimos que había un proyecto dentro del territorio. Después de 10 años lo descubrimos y logramos iniciar un proceso contra Verra, que certificó ese proyecto red en el territorio de las comunidades. Y así el proyecto fue frenado. No detenido, fue frenado y está en la justicia. No se tenía conocimiento de lo que consiste eso de mercados de carbono. Sin embargo, hubo un contrato firmado de manera inconsulta, sin el consentimiento libre y informado a las comunidades, y al encontrar esa novedad y ese contrato firmado, pues nosotros pasamos a reunirnos en las comunidades, en asambleas, y se concluyó entre todas nuestras comunidades que este contrato no era bienvenido a los territorios, toda vez que tiene un lapso de tiempo, el contrato de 30 años prorrogables a 100 años. El contrato tenía unas cláusulas que no estaban acorde a la cultura, a la naturaleza, no estaban acorde al contexto en nuestra comunidad, en nuestro territorio. Avanzamos en algunas consultas jurídicas, técnicas, y se pasó, digamos, a ser suspendido el contrato hasta tanto se adelante el proceso de consulta previa. Los participantes del encuentro también quisieron saber qué ocurre en comunidades de otros continentes. Para eso vieron testimonios grabados especialmente para ellos. Los testimonios muestran que las mujeres sufren los impactos más graves, aunque sus voces sean poco escuchadas. RED tiene un enorme impacto sobre las mujeres, especialmente en nuestra aldea. A las mujeres de nuestra aldea se les prohibió entrar al bosque. Esto hizo que a las mujeres también se les prohíba cultivar. No podemos plantar arroz porque está prohibido quemar bosques, que es nuestra forma tradicional de cultivo. Además, las mujeres ya no tenían permiso para buscar leña o plantas medicinales, y esto también afectó a los hombres que solían cazar en el bosque. Esto nos afectó porque dependemos mucho del bosque. Comencé a plantar árboles para el proyecto de carbono de EcoTrust. Cumplí con el acuerdo plantando los árboles que EcoTrust pidió. A cambio prometieron un dinero que nunca me dieron para poder cuidar de mis hijos. Desde que planté esos árboles nunca gané un solo dólar con ellos, pero tengo hijos que cuidar, que alimentar. Llegó un punto en que no podía garantizarles comida con la siembra de esos árboles. Entonces decidí cortar los árboles y plantar plátanos, como se ve al fondo. Cuando corté los árboles y cultivé alimentos, ellos comenzaron a amenazarme, llamándome por teléfono, por la tarde y por la noche. El origen del mercado de carbono se remonta hace más de 30 años atrás, pero en el año 2015 estos recibieron un gran impulso con la firma del Acuerdo de París en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima. Miro esta sala y veo que la reacción es positiva. No veo objeciones. El Acuerdo Climático de París está aprobado. Los promotores de estos mercados de carbono lo presentan como la solución a la crisis climática que el mundo está enfrentando. En realidad, están lejos de ser una solución para los problemas actuales.
La era del calentamiento global ha terminado y la era de la ebullición global está llegando. África es la que menos contribuyó a la crisis climática, pero la que sufre los peores impactos. Las sequías ahora mismo. La Amazonia enfrenta la peor sequía de la historia. Los ríos que atraviesan la región. En realidad reducen el problema de la crisis climática a como que hay mucho dióxido de carbono. Como si esa fuera el problema, pero en realidad el problema es mucho más profundo y tiene que ver con el sistema de producción. Para una solución hay que cambiar entonces ese sistema de producción. Entonces, al hablar del carbono, están hablando de CO2 o dióxido de carbono. Ese es el gas que se genera con la quema excesiva de combustibles fósiles, como es el petróleo, como es el gas o como es el carbón, que se usan mayoritariamente en grandes industrias, por ejemplo, la industria de la aviación, la industria petrolera, la minería y otras. Entonces, uno de los grandes engaños del mercado de carbono es querer hacernos creer que este dióxido de carbono que es emitido en grandes cantidades puede ser compensado por un bosque o una plantación en un país muy lejano de donde son emitidos originalmente. Entonces, por ejemplo, una empresa en Alemania, gran contaminante, pretende compensar esa contaminación a través de fomentar la creación de una plantación o la conservación de un bosque en un país generalmente en el sur. Y el nombre que le pusieron a esta supuesta compensación fue neutralidad de carbono. Esa supuesta neutralidad de carbono es una mentira, porque siguen arrojando mucho carbono a la atmósfera y los bosques no tienen la capacidad de absorber ese carbono. Y el crédito de carbono es la moneda con la que compran esa supuesta neutralidad. Al comprar créditos de carbono, las empresas realizan este intercambio ficticio entre la contaminación que emiten y la supuesta absorción de esta contaminación por los bosques o las plantaciones. Al crédito de carbono lo llamamos crédito de contaminación porque le da un derecho de contaminación a estas empresas. No es casualidad que entre los principales compradores de créditos de carbono se encuentran grandes corporaciones e industrias que devastan y emiten mucha contaminación, como las petroleras, las empresas de aviación, las tecnológicas y las mineras. Lo que las empresas hacen hábilmente es utilizar estos proyectos de carbono para hacer una publicidad que desvía la atención de los impactos que esas empresas causan. Casi cualquier persona puede comprar créditos de carbono para ayudar a compensar su huella de carbono. Una de las gasolinas más avanzadas del mundo y que ahora es carbono neutral. Entre los principales proyectos de carbono están los proyectos REDD, que significa reducción de emisiones de carbono derivadas de la deforestación y degradación de bosques. Lo que hacen estos proyectos es inventar una historia, la historia de que sin el proyecto de carbono el bosque sería destruido. Y lo que sucede es que en estos proyectos, ellos siempre tienen que identificar algún peligro. Porque si no hay peligro de deforestación, no hay proyecto de carbono. Entonces, siempre van a tener que señalar alguna amenaza para el bosque. Y en todos estos proyectos de carbono puede aparecer una maderera como una amenaza o tal vez otro invasor. Pero siempre señalan a las comunidades también como causa de la deforestación. De acuerdo con estos proyectos, cuando una comunidad recolecta leña o usa fuego en una pequeña área de cultivo, estaría causando una destrucción y contaminación semejantes a la que provocan una empresa petrolera o minera. Al identificar a las comunidades como responsables de la deforestación, los proyectos de carbono les terminan imponiendo restricciones y prohibiendo el uso de sus propios territorios. Finalmente, lo que venden estos proyectos no es carbono. Lo que venden es la promesa de proteger los bosques, diciendo que las comunidades no saben o no pueden protegerlos por sí mismas. A esa promesa la llaman crédito de carbono. Estos créditos de carbono son certificados por entidades como Verra, involucrada en diversos escándalos, y pueden ser vendidos por empresas privadas o por ONGs. Los gobiernos también pueden llevar a cabo proyectos REDD en áreas mucho más grandes que pueden abarcar varios territorios. Son los llamados red jurisdiccional o red de gobierno. Pero en realidad eso no disminuye los riesgos ni hace mejores los proyectos para las comunidades. El mecanismo es perverso, porque donde hay proyectos REDD, no es en los lugares donde hay mucha deforestación. ¿Por qué?
Porque hacer grandes monocultivos de soja, de palma aceitera, hacer minería a gran escala es mucho más lucrativo, da mucho más dinero que estos proyectos de carbono. Entonces, ¿qué se hizo? Llevar estos proyectos a las áreas de bosques que no están en peligro. Y en esas áreas siempre hay comunidades. Por eso los territorios de muchas comunidades están en la mira del mercado de carbono. Con una lógica racista y colonial, este mercado desató una nueva ola de acaparamiento de tierras en el sur global. A través de este encuentro, de este diálogo, de este intercambio de experiencias, llegamos a entender que todos estamos pasando por lo mismo. Entonces, para nosotros es fundamental entender que REDD ya ha perjudicado varios territorios, comunidades y personas. Es alarmante para nosotros conocer esta realidad, cómo van firmando contratos con los pueblos indígenas con diferentes variantes, entonces son contratos muy peligrosos donde podríamos fácilmente nosotros ser engañados y ser atrapados en estos proyectos y luego enfrentarnos a los efectos, a los impactos, y cuando ya es muy tarde, y además estos contratos serían de muy largo plazo. Cuando estos proyectos llegan a las comunidades, no reconocen nuestra forma de vida. No reconocen nuestra forma de vivir. No reconocen nuestras culturas ni nuestras costumbres, nuestras tradiciones y sobre todo nuestro conocimiento tradicional, que siempre ha sido transmitido de generación en generación, en el cual utilizamos la naturaleza como forma de subsistencia. Básicamente se trata de restringir y prohibir tocar estos territorios, es decir, tocar los bosques en la manera como lo veníamos haciendo los pueblos indígenas. Entonces es un proyecto que viene de arriba hacia abajo. Entonces hay dos visiones sobre el territorio. La visión de la comunidad, de nosotros como pueblos y comunidades tradicionales, y la visión de las grandes empresas capitalistas que están en el mercado queriendo sacar más ganancias y seguir contaminando. Nos preocupan los planes para promover el capitalismo climático como una solución para el cambio climático. En nuestro pueblo, en nuestro conocimiento indígena, esto está mal, esto es perverso. Tener un sistema de propiedad de la vida misma, de propiedad del aire. Entonces somos parte de un movimiento para decir no. Nuestra cultura es cultura Kaapo. Nosotros defendemos la naturaleza. En ese sentido, no negociamos la naturaleza para el mercado. Esto tiene que parar. No queremos que sigan utilizando nuestro trabajo de cuidar, de proteger, de defender, para que ellos sigan teniendo una imagen verde ante el mundo, una falsa imagen verde. Porque aquí en mi territorio lavan su imagen y en otros territorios están destruyendo, están matando, están despojando a otros pueblos indígenas de su casa común. Es una hipocresía a nivel mundial que no se está hablando de frente, porque si no, esta COP no estaría en su edición número 29, que ya va a llegar a su edición número 30 y aún no se puede hablar de solución climática. Y es por eso que nosotros nos hemos levantado en pie de resistencia permanente, rechazando estas falsas soluciones climáticas. Y no aceptar esto que son los bonos de carbono, ¿no? Y si bien lo vamos a defender nuestro territorio, pues que sea para nosotros.